Son las 8:12 al presidente de la Comisión de Constitución de la Cámara de Diputados, parlamentario por la bella región de Aysén, del general Carlos Ibáñez del Campo, e integrante de la bancada de demócratas, el diputado Miguel Ángel Calisto. ¿Cómo está, diputado? Buenos días, gracias por poder conversar esta mañana. ¿Cómo está? Muy buenos días. Saludar con mucho gusto a quienes nos escuchan a través de Radio Universidad de Chile. Sí, pues bueno, tenemos todos una tremenda incertidumbre respecto a qué es lo que va a pasar con la discusión sobre la reforma de pensiones. ¿Cómo lo están viendo ustedes? Bueno, en primer lugar agradecerle por el comentario a nuestra región de Aysén. Sin duda una de las regiones más hermosas de Chile. Aysén Eh, Reserva de Vida se decía en algún así es, momento, ¿no? Sí. sí, sigue siendo, tercera reserva mundial de agua dulce, una de las regiones con la mayor extensión territorial y que los chilenos deben descubrir. Yo creo que ahí hay una deuda de Chile con respecto a Aysén, respecto de saber que las riquezas que tiene ese vasto y extenso territorio. Pero bueno, vamos al punto. Señalar primero que estamos efectivamente en pleno proceso en el cual se están presentando iniciativas respecto de propuestas de retiro de fondos de pensiones de AFP. Eh, para nosotros, la verdad es que no es una sorpresa porque esta es una situación que sucede todos los años, donde parlamentarios de distintas bancadas presentan iniciativas en esta línea. Este año en particular también se han sumado algunas iniciativas relacionadas con el autopréstamo, particularmente, no solamente como como fondos de retiro, proyectos de fondos de retiro, sino que también de autopréstamo. Entonces, bueno, estamos en la plena, yo diría, en el apogeo de la presentación de iniciativa. Hoy día ya se han presentado 5 proyectos en la línea y lo más probable es que se sigan presentando otro tipo de iniciativas del mismo tenor en las próximas semanas. Y bueno, en mi rol como presidente de la Comisión de Constitución he señalado públicamente que evidentemente tal como se ha hecho en los años anteriores, lo que corresponde luego de pasar la admisibilidad a la sala y la disposición por parte de la mesa de la Cámara que deriva estos proyectos a las comisiones es poner estos proyectos en discusión de la manera más ordenada posible, dar su discusión, escuchar a los expertos, a las personas que puedan intervenir en relación a esto, es decir, aquellos que están a favor, aquellos que también están en contra, es decir, revisar cuáles son los efectos negativos de los proyectos de retiro y posteriormente poner en votación estas iniciativas. Yo espero de manera proyectos refundidos que nos permitan también acortar el tiempo de discusión, tomando en cuenta la gran cantidad de proyectos que se presentan semanalmente en la Comisión de Constitución. Sí, ¿cuánto tiempo piensa usted que nos queda para discutir esto? Porque en principio es todo el periodo legislativo, diputado, pero llevamos 2 años con la discusión trabada, o con pocos avances concretos, más allá de todo lo que se ha conversado. A ver, generalmente el proyecto de fondos de retiro se presenta en esta fecha porque como el año pasado se presentó en julio-agosto y ya terminó el plazo de inhabilidad para presentar otros proyectos del mismo tenor, porque como se rechazó el proyecto anterior de sexto retiro, o ahora se presentan proyectos relacionados con el séptimo retiro, corresponde entonces esperar un año en su tramitación y el plazo de ellos se cumple justamente ahora en julio-agosto aproximadamente. Yo reitero, o sea, la verdad, para evitar también que tengamos presentación de proyectos de retiro de fondos de pensiones durante el mes de septiembre, Ujú. octubre, se fija, porque si no significaría estar todo el segundo semestre debatiendo proyectos de fondo de retiro, independientemente del resultado. Yo en eso no quiero adelantar resultados porque va a depender de la disposición que tengan las señoras y señores parlamentarios, la sala del Congreso también, si es que el proyecto avanza su tramitación, para que puedan resolver este tema este año. Y por eso es que estamos esperando, como he señalado, la presentación de otras iniciativas relacionadas con los proyectos de retiro, de tal manera de poder agruparlos, refundirlos y poder hacer una sola tramitación ordenada y no estar todo el segundo semestre, porque
también, o sea, nosotros en este minuto, por ejemplo, la Comisión de Constitución tiene el proyecto de la urgencia, el proyecto de fiscalías supraterritoriales, que es un tema tremendamente importante a propósito del crimen organizado, del narcotráfico y todo estos temas que hay que combatir y evidentemente es una prioridad para nosotros también como Comisión de Constitución. Ahora bien, yo reitero, creo que acá, lo dije también ayer en la prensa nacional, eh, es importante hacer este debate, pero también hay que entender los efectos que generan los retiros de fondos de pensiones. Ujú. Y por eso es que es importante que el gobierno también participe de esta discusión. Y el gobierno ha señalado, el gobierno tiene una posición muy clara, contraria a los retiros de fondos de pensiones. ¿Y por qué se dan este debate? Principalmente se da porque no hemos resuelto el problema de fondo que tiene que ver con la reforma previsional. Vamos a Al eso, final, sí, diputado. Le sí, propongo. Estamos conversando con el diputado Calisto. Usted planteaba un 4,2 y un 1,8, ¿no? 4,2 a capitalización individual y 1,8 a solidaridad. Parlamentarios como Undurraga o como Cuello, uno demócrata cristiano y el otro comunista, insisten en el 3,3. Desde la UDI se plantea categóricamente un 6,0. Y son diferencias de porcentajes, pero a veces yo me pregunto, y lo digo con mucho respeto, diputado, si en esas diferencias de porcentajes hay una deliberación técnica en el sentido de cuál es el guarismo que permita mejorar de manera inmediata o lo más pronto posible las jubilaciones de las personas. ¿Qué decir sobre esto? Porque si no, usted ve que también asimismo se da a veces la discusión en los medios de comunicación, hablamos mucho de cuál es el guarismo y no del por qué ese guarismo. mm. Mm. Bueno, mire, en primer lugar yo creo que efectivamente, como le decía, la apertura y el mantener el debate respecto de los proyectos de retiro de fondos de pensiones se da principalmente porque no hemos resuelto el problema de fondo que tiene que ver con la reforma previsional. Y yo creo que en eso el Congreso Nacional, me voy a referir un poco a la historia reciente, Sí. lo que hace el Congreso Nacional al rechazar, por ejemplo, el proyecto de reforma de la presidenta Bachelet, es un grave error. Yo no estaba diputado en ese minuto, pero creo que es un grave error que el Congreso haya rechazado la reforma de ese minuto porque hoy día estaríamos en otro pie, sin duda. Posteriormente se rechaza también el proyecto de reforma de pensiones del presidente Piñera. Yo en ese minuto era integrante de la Comisión de Trabajo, justamente voto dirimente. Yo era oposición al gobierno del presidente Piñera, pero fui garante de un acuerdo para que avanzara el proyecto de reforma del presidente Piñera y logramos ahí aprobar un 3-3 para, eh, eh, para poder permitir un gran acuerdo y el gobierno del presidente Piñera estuvo de acuerdo en poder destinar un 3% para capitalización individual de la nueva cotización y un 3% destinado particularmente a un sistema, no sé si solidaridad, pero es un sistema donde permitía efectivamente la participación del Estado y generando elementos de solidaridad en un sistema como el que tenemos. Mm. Ahora, yo creo que eso era tremendamente importante y yo lamento, por ejemplo, que sectores que hoy día gobiernan, que la propia izquierda haya rechazado esa propuesta del presidente Piñera. Hoy día creo también que es un error que el Congreso no se allane a poder avanzar decididamente la reforma de pensiones, porque al final estas mezquindades lo único que están afectando es generando la no legitimidad de nuestro sistema previsional, que dicho sea de paso, tiene falencia, pero es un sistema que igual ha permitido que, que de alguna manera, y si usted lo ve en el concierto internacional, nuestro sistema previsional no es tan malo. Por lo tanto, sí hay que hacer correcciones. Sí, a mi juicio hay que permitir la participación de otros actores, es decir, que los cotizantes no tengamos que elegir solamente entre las AFP, sino que elijamos, por ejemplo, en alternativas como, por ejemplo, una entidad estatal. Yo soy absolutamente partidario que exista, como se llama, una AFP estatal o una entidad estatal de administración de pensiones,
pero también que existan, por ejemplo, cooperativas que participen dentro del mercado de tal manera de abrir este tema y no concentrarlo, porque ahí también yo creo que hay un error por parte del actual gobierno de poner o imponer una lógica de control de parte de una entidad meramente estatal, y es ahí donde viene la discusión del actual proyecto, porque dice, mira, hoy día el 3.3 o el 4.2 o 4.2, 1.8 que se habla de la actual reforma del presidente Boric, no es tan tal así, digamos, no es Ujú. tan así, porque ese 1.8 que se habla respecto de solidaridad, es cierto, va íntegramente a solidaridad, pero también el Estado se come parte del 4.2 que supuestamente va a capitalización individual. Entonces ahí también el gobierno actual del presidente Boric tiene el deber, a mi juicio, de flexibilizar para poder dar viabilidad a la reforma de pensiones actual. Yo de verdad espero que nosotros como Parlamento, este Congreso, demos la señal y el gobierno del presidente Boris también se allane a flexibilizar posiciones de tal manera de permitir que avance la reforma de pensiones y con ello también avance, porque esto va de la manito abajo, que es el aumento de la PGU, que es un segmento bien importante de la población que necesita hoy día debido al costo de vida, debido a las consecuencias de la inflación. La verdad que hoy día la PGU no alcanza para los sectores adultos mayores que no cotizaron en su minuto, personas que son parte del pilar solidario, que necesitan un aumento debido a las condiciones actuales de la realidad nacional. Entonces, yo de verdad insisto en que tenemos que resolver este tema y ya no es un tema de izquierdas y derechas. Esto es un tema realmente de validar el modelo de pensiones de Chile, que podrá tener falencias, nunca va a haber un sistema perfecto, pero yo creo que hoy día tenemos la obligación de dar esa certeza al país. Sí, diputado, cuando usted señala nuestro sistema previsional no es tan malo, ¿no? ¿Cuáles serían los fundamentos para aquella aseveración? Porque, no sé, pues si yo quisiera contradecirlo, podría decirle, por ejemplo, que aunque los estudios tienen distintas apreciaciones, en general existe un consenso de que con toda seguridad más de la mitad de las pensiones en nuestro país corresponden a números inferiores al sueldo mínimo, ¿no? Entonces, el mismo Estado que dice que para que un trabajador pueda llegar a fin de mes, lo menos que puede recibir es eso, dice al mismo tiempo que los jubilados pueden vivir con mucho menos que eso, o parte importante de ellos, ¿no? Em, la afirmación de que nuestro sistema previsional no es tan malo, ¿cómo se podría fundamentar? Mire, yo creo que más bien tiene que ver, si nosotros comparamos nuestro sistema en el concierto internacional, eh, debe ser que los sistemas previsionales en el mundo en realidad les ha costado flotar, por así decirlo, o sostenerse en el tiempo, que uno de alguna manera dice, mira, nuestro sistema no es perfecto, no es bueno, porque yo comparto con ustedes la crítica de nuestro sistema. De hecho, por algo se están presentando reformas al sistema de pensiones en todos los gobiernos, gobiernos de izquierdas y derechas, que lamentablemente reformas que no se han aprobado, que reitero que si se hubieran aprobado, hoy día estaríamos en un pie muy distinto. Y creo que hay que, más que cambiar radicalmente nuestro sistema de pensiones, yo creo que hay que hacerle ajustes, ajustes reales. Es decir, por ejemplo, cuando decimos, mira, yo no sé si la discusión pasa por eliminar las FP. A estas alturas, las AFP han demostrado que, o los sistemas privados de capitalización individual, voy a decir, porque lo más probable es que en el futuro también cambien también el modelo de administración de pensiones privado, pero todos yo creo que tenemos conciencia y claridad respecto de que este sistema privado tiene que mantenerse, porque es parte de la libertad de los cotizantes poder administrar o poner su plata en un sistema privado de administración de fondos de pensiones. Es decir, el Estado no puede imponer un solo modelo. Entonces, yo creo que este sistema es absolutamente perfectible y quedó demostrado, a propósito de los retiros, que los recursos y los fondos previsionales están en las instituciones privadas de administración de fondos de pensiones. Por otro lado, yo creo que la capacidad está en cómo somos capaces de integrar a nuevos actores que permitan de alguna manera hacer funcionar este sistema lo más armónica posible y con competencia y sobre todo garantizando buenas pensiones. Ahora,
yo comparo nuestro sistema con otros sistemas en el mundo. Entonces usted dice, bueno, ¿dónde? Como dice la izquierda propone siempre estos sistemas de reparto o donde el Estado tenga una mayor participación en el control de la administración de los fondos de pensiones. ¿Dónde ha funcionado ese sistema de reparto? Ujú. No conozco un sistema, más allá del sistema de las Fuerzas Armadas en Chile, que es pagado con los impuestos de todos los chilenos, no se sostiene un sistema de reparto en el mundo para un país. Mire el sistema de reparto o de administración del Estado de Taiwán, que no es un país precisamente un país comunista o de izquierda, no logró sostenerse en el tiempo. Los sistemas previsionales de izquierda en la región, en Latinoamérica, han fracasado todos. En Argentina el Estado le metió mano, los cotizantes perdieron sus fondos. Entonces, a ver, yo creo que nosotros tenemos que garantizar un sistema donde esté permitido, sobre todo, la libertad de elegir. Es decir, el Estado a mí no me puede imponer un solo modelo. Eso es lo que no se ha entendido, lamentablemente. O sea, yo no puedo entender que hoy día, en este siglo, todavía estemos hablando de que el Estado tenga que garantizar un solo sistema y un solo control. Eh, el Estado no me puede imponer a mí, como chileno, como cotizante, un solo modelo. Y en ese sentido tampoco creo que tengamos que tener solamente un modelo de AFP o de sistema privado de administración de fondos de pensiones. Tenemos que tener alternativas, tenemos que tener un grado de solidaridad. Es decir, yo creo que también ahí hay una visión extrema muchas veces de sectores de derecha que dicen, o de extrema derecha, no, mire, toda la plata, toda la nueva cotización para Claro, mi fondo de lo que administración. pasa, claro, lo que pasa, diputado, es que no hay países con pura capitalización individual tampoco, y además los resultados están ahí encima de la mesa. Efectivamente, los elementos de solidaridad y de participación del Estado son fundamentales. Por eso es que es importante incorporar, a mi juicio, a varios actores en la administración de los fondos de pensiones. Y además, yo creo que es importante que en la cotización esté el ahorro personal, que yo creo que hoy día, a la altura de los hechos, a la luz de los hechos, sigue siendo bajo nuestro ahorro previsional personal, pero también tiene que estar en este caso, el empleador incorporando, aportando en el fondo de pensiones, pero un tercer pilar que yo creo que es importante, yo creo que el Estado tiene que participar también en el ahorro previsional. Es decir, es como cuando uno como papá le va poniendo un aporte en la libreta de ahorro a su hijo. Esto es lo mismo, es decir, el Estado debiera tener un rol también en la incorporación de un fondo de pensiones de los cotizantes. En algún minuto, en una campaña presidencial, Carolina Goich, que fue candidata presidencial, ella planteaba, por ejemplo, a todos los niños nacidos que el Estado le ponga un ahorro de 1 millón de pesos a su fondo previsional. A mí me pareció una muy buena idea porque de alguna manera se patentaba el rol del Estado en incorporar un fondo inicial en los fondos de capitalización individual, pensando inmediatamente desde que nace esa guagua, ese niño, hasta pensando ya en su jubilación. Yo creo que eso es lo que tenemos que pensar desde el punto de vista si queremos hacer un sistema serio. No es un sistema para el gobierno del presidente Piñera en el pasado o para la presidenta Bachelet o para el presidente Piñera, Boric. Los resultados no se van a ver hoy día. Por eso que es importante, a mi juicio, que nos pongamos de acuerdo una vez por todas y validemos un sistema de pensiones que nunca va a ser perfecto. No puede ser un sistema de capitalización individual absoluto. No puede ser que toda la cotización sea para el cotizante. No puede ser que todo sea administrado por el Estado. Aquí tenemos que avanzar hacia el ancho camino al medio que nos permita buscar un sistema que, reitero, no va a dejar contento a todo el mundo. Esto es como cuando discutíamos la Constitución. O sea, tendríamos que tener una Constitución para cada chileno para que realmente podamos validar la Constitución. Esto es lo mismo en el caso del sistema previsional. Nunca va a dejar a todo el mundo contento, pero yo creo que tenemos que una vez por todas, y espero que durante este gobierno, yo reitero, yo no soy parte de este gobierno, Ujú. soy oposición al gobierno del presidente Boric, pero estoy convencido, y de hecho nuestros votos, los votos de los diputados demócratas en la Cámara de Diputados, fueron los votos que permitieron que se apruebe la reforma del presidente Boric. Antes lo hicimos en el gobierno pasado, que nuestros votos, en ese minuto de la democracia cristiana, fueron los votos nuestros los que permitieron que se apruebe la reforma del presidente Piñera.
pero lamentablemente el ambiente de tanta polarización hoy día en el Congreso no nos permite realmente concentrarnos en validar un modelo de pensiones. Y mientras tanto, ¿qué es lo que pasa? Sigue por el lado avanzando los proyectos de retiro, de autopréstamo, que, perdónenme el comentario, pero yo creo que si somos responsables, termina muchas veces por desfondar el sistema de pensiones. Ese no es el camino, a mi juicio. Eh, Evidentemente, estos proyectos se tienen que tramitar, se tienen que discutir, es parte de la democracia, poner los proyectos en discusión, en mi rol como presidente de la Comisión de Constitución, pero creo que acá el gobierno y el Congreso tenemos una responsabilidad respecto de validar un modelo de pensiones que, reitero, no va a ser perfecto, pero que tiene que tener incorporación, participación del Estado, tiene que tener un rol activo respecto de administradores de fondos de pensiones privados, serios, que garanticen, que den seguridad en la administración de los fondos, y evidentemente tenemos que tener un detalle, una participación, un porcentaje, será 1,8, será 2, será 3, lo que defina el Congreso, aunque sea uno, que sea uno real para solidaridad. Sí. Y el otro porcentaje de 4,2 o 4, que sea real de capitalización individual, porque ahí está el problema. Hoy día no hay convencimiento del Congreso en la propuesta del gobierno, ya sea 3,3 o 4,2, es porque el Estado también le mete mano al 4,2 de capitalización individual de las personas. Sí. De hecho, la propuesta original del gobierno del presidente Boric decía que el famoso 3,3 le comía las ganancias al 3% de capitalización individual, es decir, ¿diputado? Era un 3% sí. íntegro y digamos, no con la totalidad de la rentabilidad. Sí, tenemos que llegar al final de la entrevista, por eso estaba haciendo ahí una moción de ir cerrando. Le queremos agradecer por esta conversación, que tenga un buen día. Muchas gracias, que este es un tema tan interesante que uno se entusiasma. Pero no, yo lo entiendo perfecto, y de hecho creo que lo que nosotros tenemos que hacer precisamente es salir de los eslóganes y las cuñas como medio de comunicación para ayudar a que se entienda el trasfondo de las posiciones. Así es que muchas gracias, diputado. Le agradezco mucho el espacio de la entrevista. Buen día. Ahí está Miguel Ángel Calisto, perteneciente a la bancada de Demócratas, presidente de la Comisión de Constitución, representante de la región de Aysén, haciendo sus planteamientos respecto a esta discusión que aún no se sabe por dónde podría tener un camino de destrave respecto a la